¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Esta es la primera clase del curso de neurocirugía como parte de la materia de neurología del octavo semestre en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta primera clase les hablaré acerca del tema de hidrocefalia, por supuesto también del manejo del paciente con hidrocefalia. Mi nombre es Enrique Dávalos Ruiz, soy neurocirujano y neurocirujano pediátrico y me encargaré de revisar estos temas con ustedes. Lo primero que tenemos que definir es el término de hidrocefalia. Entendemos por hidrocefalia como el síndrome caracterizado por un desequilibrio entre la formación, circulación y reabsorción de líquido cefalorraquídeo, que como una condición obligada y que prácticamente es una constante, aumenta el tamaño del sistema ventricular. Para hablar de el tema de hidrocefalia y específicamente del tipo de hidrocefalia que nos interesa, que es la hidrocefalia que causa síntomas y la hidrocefalia que requiere un tratamiento, tendremos que decir que la hidrocefalia activa o hipertensiva, que básicamente es el tema que nos compete, se asociará también, además del aumento en el tamaño de los ventrículos, a un aumento a la presión dentro de los ventrículos o dentro del sistema ventricular. Y es muy importante hacer mención de estos aspectos para diferenciar de otro tipo de entidad en el que también se observa un aumento en el tamaño de los ventrículos, pero no hay aumento de la presión dentro del sistema ventricular, pero que se le da el nombre de hidrocefalia ex vacuo. La hidrocefalia ex vacuo es una condición que está presente prácticamente en todas las personas o en todos los pacientes que tienen atrofia cerebral. Aquí lo que ocurre es que el parénquima cerebral disminuye en su volumen. De esta manera todos los surcos y las fisuras están aumentados en su tamaño, en su profundidad o en su grosor. Y además el sistema ventricular o los ventrículos, por esta pérdida de volumen, aumentan en su capacidad y en su calibre. Entonces, es habitual ver en estas personas con atrofia cerebral también un aumento en la talla ventricular y a esta condición se le llama hidrocefalia ex vacuo. A diferencia de la hidrocefalia que en este momento nos atañe, esta hidrocefalia, la ex vacuo, es una condición que no requiere algún tipo de tratamiento y es una condición en la que el aumento en el tamaño de los ventrículos es secundario a atrofia cerebral y no es debido a un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos. Hay algunos aspectos que son sumamente relevantes de entender para poder asimismo tener una idea clara de esta patología. Aspectos relevantes serían producción diaria de líquido cefalorraquídeo. La producción diaria es de aproximadamente 450 a 500 mililitros en un adulto. La producción por minuto es de 0.33 mililitros. El volumen circulante de líquido cefalorraquídeo en un adulto en cualquier momento es de 150 mililitros. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Regresaremos a nuestras clases de neuroanatomía y espero que las hayan tomado la mayor parte de ustedes. Si no, tendremos que hacer algunos recordatorios breves en las diapositivas siguientes.
Se produce en los plexos coroides o coroideos que están presentes en todos los ventrículos laterales, el ventrículo tercero y el cuarto ventrículo. ¿Dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? En las vellosidades aracnoideas, que dependen de un seno venoso llamado longitudinal superior, que está en la parte más, en el vértice del cráneo y con un trayecto anteroposterior, y drenarán el líquido cefalorraquídeo directamente al sistema venoso. Este es un molde del sistema ventricular y podemos observar que tenemos dos ventrículos laterales. Este es el ventrículo lateral izquierdo. Aquí es anterior, aquí es posterior. Arriba y abajo. Entonces, el lateral izquierdo, el lateral derecho, podemos observar la anatomía tan característica del ventrículo lateral, que está formado por diferentes partes. Una parte adelante, que se llama cuerno frontal, esta parte que forma la mayor porción dorsal, que se llama cuerpo. Después tenemos el atrio, el cuerno occipital y el cuerno temporal. El líquido cefalorraquídeo, como observaremos en las siguientes imágenes, circula de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, que está relacionado con el diencéfalo. El líquido pasará de este lateral al tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro. Después el líquido cefalorraquídeo pasará del tercer ventrículo hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio o acueducto cerebral, para posteriormente abandonar el sistema ventricular a través de los agujeros de Luschke-Mayendi y pasar a circular por el espacio subaracnoideo, tanto cerebral como espinal, y ascender hasta las vellosidades aracnoideas y ser absorbido en este sitio. Otra imagen en un corte sagital en el que podemos observar ahora de color rosado el plexo coroide, que como comentábamos está presente en los 4 ventrículos. Aquí lo podemos observar en los ventrículos laterales, aquí en el tercer ventrículo, aquí en el cuarto ventrículo. Nuevamente, la circulación de líquido cefalorraquídeo inicia en el ventrículo lateral, donde hay un plexo coroide más abundante que dictará este hecho, que el flujo inicia allí, el flujo de líquido cefalorraquídeo, pasando el líquido de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro. Posteriormente pasará el líquido cefalorraquídeo, como habíamos comentado, al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, y del cuarto ventrículo abandonará ya el sistema ventricular para circular por todo este espacio que está marcado con unas flechas blancas, que se llama espacio subaracnoideo, que básicamente es el espacio que existe por debajo de una telita meningia llamada aracnoides, que es transparente y que cubre al encéfalo. Y el líquido cefalorraquídeo en este espacio subaracnoideo baña completamente el encéfalo y la pia madre del encéfalo, y como podemos ver en la dirección de las flechas, asciende para llegar hasta las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Pacchioni, el cual es otro nombre de estas estructuras, las cuales tendrán la función de hacer llegar el líquido hacia el sistema venoso, aquí al
seno longitudinal superior. Ya de esta manera pasará al sistema circulatorio. Como habíamos platicado en las primeras diapositivas, la hidrocefalia puede ser debida, uno, a un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo. 2, a una obstrucción en cualquiera de los sitios por los cuales circula el líquido cefalorraquídeo. Llámese acueducto de Silvio, llámese agujero de Monro, llámese cuarto ventrículo. Y tercero, una alteración en la absorción del líquido cefalorraquídeo, que por lo regular hablamos de alteraciones en el espacio subaracnoideo que afectan por naturaleza también a las granulaciones aracnoideas. Hablando de las condiciones que aumentan la producción de líquido cefalorraquídeo, son bastante raras y para fines prácticos solo existe una condición que causa hidrocefalia y cuya causa es un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo. Y si ya hablábamos que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroides, entenderemos y será fácil asimilar que un tumor de los plexos coroideos, como lo es el papiloma de plexo coroide, y aquí lo podemos observar en una imagen de tomografía como una imagen papilar dentro del sistema ventricular, aumente la producción de líquido cefalorraquídeo y cause esta dilatación en los ventrículos, esta ventriculomegalia tan importante. Después de la causa en la que el problema es un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo, tenemos los trastornos en la circulación de líquido cefalorraquídeo. Esta es la causa número 2. Cuando hablamos de trastornos en la circulación de líquido cefalorraquídeo, vamos a enfocarnos única y exclusivamente a las alteraciones estructurales dentro del sistema ventricular, nada más en el sistema ventricular. O sea, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, hasta los agujeros de Luschka y Mayendi, que son los agujeros por los cuales el líquido cefalorraquídeo abandona el sistema ventricular para pasar a el espacio subaracnoideo. Bien, entonces, cuando hablamos, repito, trastornos de circulación, hablamos de alteraciones que obstruyen el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular. Por eso es que podemos definir como hidrocefalia obstructiva aquella en la que hay una obstrucción en los agujeros de Luschka o Mayendi o proximal a ella, o sea, cualquiera de los sitios de los que ya hemos hablado como estructuras por las cuales circula el líquido cefalorraquídeo. Y aquí podremos tener un sinfín de causas. Tumores dentro de alguno de los ventrículos, un coágulo, una compresión externa también es posible, dada por un tumor parenquimatoso o una hemorragia parenquimatosa. También existen alteraciones congénitas en las que algunas estructuras se encuentran estenóticas, o sea, cerradas o muy estrechas, impidiendo el paso del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos algunos ejemplos de lesiones que se caracterizan por una obstrucción dentro del sistema ventricular. Aquí en esta imagen de resonancia magnética, en un corte sagital, o sea, lateral, podemos observar un aumento en la talla ventricular. Aquí el líquido cefalorraquídeo se ve de negro y como una señal de un aumento en la talla del ventrículo podemos observar un adelgazamiento y elevación de esta estructura que se llama cuerpo calloso. La causa es un tumor que aquí observamos como
una lesión hipointensa. Cuando hablamos de hipointensidad, en resonancia magnética hablamos de algo que se ve más negrito de lo que, o más oscuro de lo que el parénquima cerebral es. Entonces esta lesión en el cuarto ventrículo obstruye la llegada del líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo y causará una dilatación del sistema ventricular proximal al cuarto ventrículo. Estarán dilatados los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. En esta imagen, que es de resonancia magnética, un corte axial. En esta observamos una dilatación de los cuernos laterales, cuerno lateral, cuerno lateral, cuerno lateral. Todos son cuernos laterales. La razón por la que vemos dos partes del cuerno lateral es por el nivel en donde está hecho el corte de resonancia magnética, y recordarán que el cuerno lateral tiene forma como de una C, algo así, así. Y si el corte de resonancia magnética pasa aquí, dejará ver dos partes del ventrículo lateral. Bueno, el ventrículo lateral está dilatado y se debe a una lesión tumoral hiperintensa. Bueno, en este caso se ve muy blanca porque está captando el medio de contraste y esta lesión está obstruyendo el flujo de líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos una imagen de tomografía computada en la que se observa una dilatación de los ventrículos laterales, no tan severa como en el caso anterior, y la lesión que condiciona la obstrucción está en el tercer ventrículo, es hiperdensa. En tomografía, en lugar de intensidad, hablamos de densidad. Y una lesión hiperdensa es una lesión que se ve más blanca que el parénquima cerebral. Esta lesión es compatible con un quiste coloide. Y en esta imagen de resonancia magnética, en un corte sagital, observamos una importante ventriculomegalia, un ventrículo lateral muy dilatado. Nuevamente este hallazgo, ¿verdad?, de un cuerpo calloso elevado y muy delgado, y un tumor aquí en el tercer ventrículo. Entonces, estos son algunos ejemplos de lesiones, específicamente en estos casos tumorales, que alteran la circulación de líquido cefalorraquídeo. Vamos a recapitular. Son lesiones que están dentro del sistema ventricular y son lesiones que están catalogadas dentro del rubro de las hidrocefalias obstructivas. Podrán escuchar también en su práctica médica que la hidrocefalia obstructiva es un sinónimo de hidrocefalia no comunicante. Aquí tenemos otras causas estructurales de hidrocefalia. También son causas de hidrocefalia obstructiva, pero en estos casos, por lo menos en este par de casos, la obstrucción del líquido cefalorraquídeo se debe a una compresión externa sobre el sistema ventricular y no una lesión que esté dentro de los ventrículos. Pero en sí mismo el efecto es igual. Es una compresión o un cierre sobre el sistema ventricular, en este caso desde fuera, que a fin de cuentas causa lo mismo, ¿no?, una estrechez o una obstrucción en el flujo de líquido cefalorraquídeo. Y aquí dice hemorragia como causa. Casi siempre estaremos hablando, o con mucha frecuencia, hemorragias de carácter hipertensivo, ¿no? Pacientes con hipertensión arterial descontrolada que llegan al servicio de urgencias con un deterioro neurológico. Y en este caso observamos una serie de imágenes del mismo paciente de tomografía computada en el que observamos una hemorragia parenquimatosa, o sea, dentro del parénquima, en este caso en el cerebelo, ¿sí?, que condicionará una obstrucción sobre el cuarto ventrículo. Y esto
deja ver un cuarto ventrículo estrecho, pero una dilatación proximal al cuarto ventrículo. Podemos observar una dilatación de los ventrículos laterales. Ventrículo lateral, este es el cuerno temporal, o bueno, atrio y algo de cuerno temporal del ventrículo lateral, su cuerno frontal dilatado y tercer ventrículo dilatado. Tercer ventrículo dilatado. Como una información relevante, debemos de señalar que el tercer ventrículo no debe ser visible en una persona joven o un adulto joven de ninguna manera, y el observar esta bolita aquí en donde solamente debería existir una hendidura es una seña muy relevante para poder enfatizar la presencia de hidrocefalia. En esta imagen de la derecha, por el edema cerebral que condiciona un infarto cerebral. Entonces tenemos aquí una imagen hipodensa en tomografía computada, dato que nos señala la presencia de un infarto cerebral con su edema, y apreciamos una compresión externa del acueducto de Silvio y del cuarto ventrículo, y en la tomografía o en la imagen tomográfica siguiente una dilatación del sistema ventricular. Aquí podemos observar la dilatación de los ventrículos laterales y lo que les señalaba hace un momento, un tercer ventrículo que solamente debería existir como una hendidura, lo observamos como una oliva. Dato inequívoco en una persona joven de la presencia de hidrocefalia. Y la segunda causa como prototipo de las hidrocefalias comunicantes es la hidrocefalia secundaria a una meningitis. Y aquí podemos observar una imagen de un cadáver en quien se practicó una autopsia y se observa la aracnoides, que es esta membrana tenue, por debajo de la cual se alcanza a apreciar material amarillento, opaco, o que está ocupando el espacio subaracnoideo donde solamente debería de existir líquido claro. Tenemos algunas otras causas misceláneas de hidrocefalia, como la estenosis del acueducto de Silvio, en la que de manera congénita existe una estrechez en el acueducto, estructura que comunica al líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo hacia el cuarto ventrículo, y lo que condicionará será hidrocefalia que se puede detectar en las primeras semanas o meses de vida, nuevamente con una dilatación del sistema ventricular. Otra causa de hidrocefalia en la edad pediátrica es el síndrome de Dandy-Walker, en la que existe una imperforación de los agujeros de Luschke-Mayendi, condicionando de esta forma un aumento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo. Y debemos también de mencionar que hay otro sinnúmero de alteraciones estructurales cerebrales que también están presentes en el síndrome de Dandy-Walker. Como causa de hidrocefalia en la edad pediátrica, la que acompaña a los defectos de cierre del tubo neural, como el mielomeningocele, representan la causa número 1
de hidrocefalia en este grupo etario. Casi siempre este mielomeningocele se asocia a el síndrome de Chiari-2, que es una condición en la que, dentro de algunas otras características, tejido encefálico que debería estar ocupando única y exclusivamente la cavidad intracraneal se encuentra por debajo del agujero magno. En este caso tenemos amígdala cerebelosa y algo de tejido vermiano. Entonces es importante referir que el síndrome de Chiari-2 acompaña al mielomeningocele y que el mielomeningocele, como parte de un síndrome en el que está presente la hidrocefalia, se convierte en la causa número 1 de hidrocefalia en la edad pediátrica. Otras causas de hidrocefalia, en este caso de la niñez, tenemos la que es secundaria a una hemorragia de la matriz germinal, una causa de hidrocefalia en prematuros, en la que sangra esta estructura llamada matriz germinal, que es una estructura que sirve para la generación celular neuronal en la etapa embrionaria y que en los productos que son obtenidos prematuramente por fragilidad vascular se presenta una hemorragia. Entonces, la hemorragia de la matriz germinal se detectaría en un ultrasonido transfontanelar como una imagen hiperecoica dentro del sistema ventricular y en tomografía computada como sangre dentro de los ventrículos, y suele ser la causa número 2 de hidrocefalia en la edad pediátrica. Para hacer una mención detallada de las causas de hidrocefalia en la edad pediátrica, tenemos, como ya habíamos comentado, el mielomeningocele en primer lugar, poshemorrágicas como la hemorragia de la matriz germinal en segundo lugar junto con las idiopáticas, meningitis o posmeningitis en tercer lugar, una hidrocefalia comunicante, estenosis del acueducto de Silvio por detrás y otras causas misceláneas van a estar por detrás de las referidas. Causas de hidrocefalia en adultos: la hemorragia parenquimatosa, como algunos de los casos que vimos en los que referí que una hipertensión arterial descontrolada causaría ruptura de vasos arteriales cerebrales y una hemorragia dentro del parénquima que comprime el sistema ventricular o que invade el sistema ventricular causando una hidrocefalia obstructiva. Los tumores, también como algunos ejemplos que fueron presentados, infecciones posmeningíticas y parasitarias. El prototipo de la enfermedad parasitaria que provoca hidrocefalia es la neurocisticercosis, que para las regiones del centro del país se convierte en la causa más importante de hidrocefalia. Ahora, ¿cómo la causa? Por diferentes mecanismos. Uno de ellos es inflamación del espacio subaracnoideo, otro de ellos es lesiones quísticas de neurocisticercosis dentro del sistema ventricular, funcionan como objetos obstructivos. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas de hidrocefalia? Bueno, ya hablamos de que la hidrocefalia que nos atañe es la hidrocefalia hipertensiva o la hidrocefalia activa, de tal manera que la clínica de hidrocefalia es igual a la clínica de hipertensión intracraneal y va a ser diferente en los recién nacidos y en los lactantes, en quienes las suturas no han soldado.
tampoco las fontanelas, de las manifestaciones que presentará un niño preescolar, escolar o un adulto en quienes estas suturas ya están soldadas. En los más pequeños, recién nacidos y lactantes, tendremos estas características: una piel tensa, brillante, una desproporción cráneo-facial, venas epicraneales visibles, aumento importante en la talla craneal o perímetro cefálico, los ojos en sol naciente, que es la posición de del iris y de la pupila en este sector, en la parte baja, ¿verdad? A eso se le llama ojos en sol naciente, que forman parte del síndrome de Parinau. También podemos encontrar una fontanela muy abombada y tensa cuando la palpamos. En adultos y niños en quienes las fontanelas y las suturas ya se encuentran cerradas, los datos serán de instalación más abrupta. Cuando en los niños en quienes las suturas no están cerradas hay cierta confianza o tolerancia al aumento paulatino del líquido cefalorraquídeo, y por eso se va presentando aquella dilatación o aumento en el perímetro cefálico de la cual ya hablamos. No se puede presentar en una persona en quienes las suturas y las fontanelas ya están cerradas. No hay confianza o no hay tolerancia, de tal suerte que un aumento en la cantidad de líquido, generalmente por poca que sea, causará de manera casi inmediata la sintomatología de la hipertensión intracraneal, con cefalea, náusea, vómito. Si observamos el fondo de ojo con un oftalmoscopio, podremos observar edema de papila, y tomando en consideración que el nervio craneal número 6, que es el abducens, es el más sensible a la hipertensión intracraneal, con alguna regularidad podremos observar parálisis de este nervio craneal dentro de los componentes clínicos del cuadro clínico de hipertensión intracraneal. En los más pequeños, recién nacidos y lactantes, nos auxiliamos de una cinta métrica para evaluar el perímetro cefálico, y con esto podemos determinar o no si existe sospecha de una hidrocefalia en curso. Muchas hidrocefalias en este grupo etario, como mencioné, debido a la tolerancia de su cavidad craneal, dado por la apertura o patencia de las suturas y las fontanelas, pues generalmente puede manifestarse la hidrocefalia en un contexto paulatino, sin datos en muchas ocasiones agudos de hidrocefalia activa, y eso lo podemos detectar o determinar solamente haciendo utilización o haciendo uso de estas tablas de somatometría, en las cuales está definido ya cuál es el aumento del perímetro cefálico cada mes, y si observamos en nuestras mediciones sucesivas, dadas en pocas semanas, un desfase importante de lo que esperaríamos para este infante, podremos definir que se está presentando una condición como la de hidrocefalia. ¿Qué estudios de imagen son los que más se utilizan para el diagnóstico de hidrocefalia? El más importante en un
recién nacido por la patencia de la fontanela anterior, puede ser el ultrasonido transfontanelar, que no requiere sedación. Básicamente es un estudio no invasivo, no tiene radiación y es un excelente estudio de monitoreo. La tomografía computada se convierte en el estudio de elección porque es sumamente rápida y se convierte, repito, en el estudio que más utilizamos cuando vamos a realizar una proyección quirúrgica. La resonancia magnética tendrá un especial uso cuando vamos a definir la existencia de una lesión neoplásica o una lesión que por sus características no sea visible en tomografía computada. Algunos estudios que tienen relevancia histórica son la neumoventriculografía, que fue ideada por Harvey Cushing, y en este estudio lo que se hacía era extraer líquido cefalorraquídeo por un trépano e inyectar aire y podíamos observar la silueta ventricular en una radiografía lateral. Este estudio representa una de las primeras estrategias diagnósticas de imagen en el ámbito de la neurocirugía y fue desarrollada por Walter Dandy. Ultrasonido transfontanelar, ya lo mencionamos, que por ejemplo, además de la dilatación ventricular, puede hacernos una revelación de sangre dentro del sistema. Estas dos imágenes son muy relevantes dentro de la utilización de la tomografía de cráneo. Y en la imagen de la izquierda vemos una dilatación ventricular leve, pero con datos inequívocos de hidrocefalia hipertensiva, como un tercer ventrículo visible o dilatado, cuernos temporales del ventrículo lateral también dilatados, la ausencia de surcos en la convexidad, y en la imagen de la derecha, aunque observamos una dilatación ventricular mayor, hay la presencia de surcos en la convexidad muy marcados, con aumento en la profundidad y el grosor, un dato que nos habla acerca de atrofia cerebral, y este sería el ejemplo en imagen de tomografía computada de la hidrocefalia ex vacuo de la que habíamos hablado y que es importante no confundir con la hidrocefalia hipertensiva o activa. Entre otras cosas porque la hidrocefalia ex vacuo no requiere ningún tipo de tratamiento y solamente es el reflejo de una condición como la atrofia cerebral, que está teniendo un impacto en la talla ventricular sin que haya aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema. Situación que no requiere algún tipo de manejo. Esta es una condición que estaba referida cuando enumerábamos las causas de hidrocefalia en la edad pediátrica y la mencionaremos por información general, y es una condición llamada hidranencefalia. Es una condición en la que la mayor parte de la cavidad craneal está ocupada por líquido,
prácticamente no hay parénquima cerebral, o solamente existe un poco aquí de los núcleos de la base o el tálamo y un poco de cerebelo. Y esta condición congénita se debe a una obstrucción en la etapa fetal de ambas arterias carótidas internas, condicionando pues un infarto masivo, ¿no?, de los hemisferios cerebrales y la ocupación de ese espacio por líquido cefalorraquídeo. Esa condición se acompaña de un aumento progresivo del líquido cefalorraquídeo y entenderemos que se asocia a un pronóstico de vida y funcional bastante malo. En relación al tratamiento, bueno, si estamos hablando que la hidrocefalia activa o hipertensiva condiciona aumento dentro de la presión dentro del sistema ventricular, esto condicionará a su vez un daño del parénquima cerebral si no es tratado a tiempo. Entonces, si se deja evolucionar, condicionará la muerte en 50% de los casos. Entre los sobrevivientes todavía podrán tener un importante retraso intelectual o secuelas neurológicas sumamente marcadas. Un 25% presentará déficit leve y solamente un 10% podrán tener situaciones normales. El tratamiento ideal de la hidrocefalia es restablecer las condiciones anatómicas o funcionales para el adecuado sistema o circulación de líquido cefalorraquídeo. Y si esto no es posible, podremos hacer uso de estrategias paliativas en las que, sin restablecer la funcionalidad normal, podemos hacer llegar el líquido cefalorraquídeo a alguna otra instancia anatómica o fuera del cráneo para aliviar la hipertensión intracraneal, que es la que daña al tejido encefálico. Tenemos medidas curativas y medidas paliativas en el manejo de la hidrocefalia. Por ejemplo, el prototipo de tratamiento curativo es la eliminación de una lesión, un tumor que condicione una obstrucción dentro del sistema ventricular, y en estas imágenes de resonancia magnética sagitales podemos ver un ejemplo en el cual en la primera de ellas observamos un tumor dentro del cuarto ventrículo que resultó ser un papiloma del cuarto ventrículo que condicionaba la dilatación ventricular, ventrículo lateral, tercer ventrículo, una elevación y adelgazamiento del cuerpo calloso, y en la segunda imagen podemos observar que estas características de hidrocefalia han revertido. La talla ventricular ha revertido, el cuerpo calloso ha descendido y se ha engrosado, todo esto secundario a una resección completa y exitosa del tumor que se encontraba en el cuarto ventrículo. Este es el ejemplo, repito, de un tratamiento curativo en el que restablecemos la anatomía y la funcionalidad del sistema ventricular, por ejemplo, en el caso de una lesión obstructiva. Otra forma de tratar de manera curativa la hidrocefalia es una en la que, si ya habíamos entendido cómo era la circulación del líquido cefalorraquídeo y que el líquido pasaba de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, y de ahí salía a través de los agujeros de Luschke y Magendie hacia el espacio subaracnoideo, puede surgir la siguiente interrogante. ¿Qué sucede si tenemos una obstrucción en el acueducto de Silvio o en el cuarto ventrículo que impidan que el líquido pase del tercer ventrículo a estas estructuras y de ahí
a fluir libremente hacia el espacio subaracnoideo. Bueno, ocurrirá una hidrocefalia obstructiva con sitio de obstrucción en donde ya fue referido, y si podemos imaginar que podemos hacer algunas cosas como encontrarle una salida al líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo hacia el espacio subaracnoideo, podríamos resolver la hidrocefalia, haciendo que el líquido pase directamente del tercer ventrículo hacia un espacio en donde el líquido ya puede ser absorbido. A esto se le llama tercer ventriculostomía endoscópica, y que se hace con un endoscopio que introducimos a través de un trépano en el cráneo, llegamos al ventrículo lateral y luego al tercer ventrículo. Y en el tercer ventrículo hacemos un pequeño agujerito en una parte muy delgada del piso del tercer ventrículo para permitir que el líquido cefalorraquídeo salga hacia el espacio subaracnoideo. Ahora, cuando no es posible realizar tratamientos curativos, tendremos que acudir a tratamientos paliativos. Tratamientos paliativos igual van a resolver el síndrome de hipertensión intracraneal, pero sin volver a restaurar la anatomía o la función normal. ¿De qué estamos hablando? De tratamientos en los que nosotros vamos a llevar el líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos hacia alguna otra estructura anatómica. Por ejemplo, en el caso particular de los tratamientos paliativos definitivos, tendremos las llamadas válvulas entre comillas, que son sistemas de derivación, básicamente sistemas de pequeños tubos de silicón que son colocados desde el sistema ventricular hacia algún espacio en donde el líquido pueda ser absorbido, como por ejemplo el espacio pleural, el espacio peritoneal, la vejiga, hacia la vena yugular interna, entre otras. A esto se les llama sistemas de derivación: ventrículo peritoneal, ventrículo atrial, ventrículo yugular, ventrículo pleural, etc. Hay algunos requisitos que deben de existir para poder hacer una derivación de este tipo, y es que el líquido cefalorraquídeo, número uno, no tenga infección o no haya neuroinfección, porque como introduciremos un material ajeno, que funcionará como un cuerpo extraño, este material podrá ser un receptor y un albergue de microorganismos que impedirán que la infección pueda resolverse. Y la segunda es que el líquido tenga ciertas características en su composición citoquímica, que no tenga una alta cantidad de proteínas o de células, lo cual haría que el sistema ventricular, perdón, que el sistema de derivación tienda a obstruirse por proteínas, tapones de proteínas o celulares. Este es un ejemplo de un sistema de derivación ventrículo peritoneal, por ejemplo, o ventrículo atrial, que está conformado por un catéter ventricular que se introduce por un trépano hacia el ventrículo lateral, un reservorio, que es el que contiene el sistema de válvula para que el sistema funcione de manera unidireccional, y un catéter distal que va a ser dirigido subcutáneamente por el cuero cabelludo, el cuello y la piel del tórax o abdomen, para después ser introducido dentro de la cavidad peritoneal. Son sistemas que representan la pieza angular del manejo de la hidrocefalia y que no están libres de complicaciones, siendo las más frecuentes una obstrucción, una infección, ruptura. Otras menos frecuentes son erosión de la piel, convulsiones o hiperfunción. En realidad, una tasa aceptable de complicaciones de la colocación de un sistema de derivación ventriculoperitoneal no debe ser mayor al 5%. Otras formas de manejo de la hidrocefalia, que son paliativas y transitorias,
¿Y por qué una modalidad paliativa podría ser transitoria? Bueno, cuando por ejemplo no podemos colocar un sistema de derivación por las condiciones que ya referimos. ¿Cuáles condiciones? Infección, neuroinfección o que el líquido tenga altas proteínas o células, lo que condicionaría que la válvula se tape. Entonces, mientras adquirimos en nuestro líquido características adecuadas para colocar un sistema de derivación ventrículo-peritoneal o ventrículo atrial o el que fuera, vamos a tener que arreglárnoslas para extraer el líquido cefalorraquídeo hacia el exterior hasta que mediante el monitoreo del citoquímico y cultivo nos digan que ya cuenta este líquido con las características adecuadas para poder colocar un sistema de derivación. Mientras esto ocurre, pues el paciente requiere que estemos sacando líquido porque si no la hidrocefalia va a condicionarle un problema. Y una modalidad es la ventriculostomía, que significa un catéter dentro del ventrículo que sale hacia el exterior, hacia un sistema colector al que tenemos acceso para controlar la velocidad de salida del líquido y al que tenemos acceso para tomar muestras de líquido para los exámenes que nos competen. Otra modalidad paliativa y transitoria es colocar un catéter dentro del ventrículo con un reservorio subcutáneo que de manera intermitente, cada 24 o 48 horas, podemos puncionar percutáneamente y extraer una cantidad de líquido cefalorraquídeo. Esta es una modalidad que utilizamos con frecuencia en los recién nacidos prematuros y en los lactantes. También una modalidad paliativa en este grupo de edad, en los lactantes o recién nacidos, son las punciones o centesis de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar o transfontanelar. Son medidas, repito, transitorias, en espera de adquirir buenas características en el líquido cefalorraquídeo que nos permitan colocar un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. Ejemplos de condiciones que nos impidan colocar de entrada un sistema de derivación ventrículo-peritoneal, ya lo referimos, una infección o una hemorragia. Bueno, esta diapositiva hace referencia a lo que ya comentamos, que estas estrategias paliativas transitorias como la ventriculostomía y el reservorio de Ommaya, que es el catéter que va unido a un reservorio subcutáneo, deberán ser la forma de manejar la hidrocefalia hasta resolver la infección o hasta mejorar las condiciones del líquido cefalorraquídeo, células menos de 15 en el citoquímico o proteínas menos de 100 miligramos por decilitro también en el examen citoquímico del líquido cefalorraquídeo. También existen medidas farmacológicas que solamente son utilizadas por periodos de tiempo muy cortos. Y estamos hablando de líquidos que disminuyen la producción de líquido cefalorraquídeo. El más importante de ellos es la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica y que disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo en un 50%. Se puede acompañar o no de furosemida. Repito, son medidas solamente transitorias, de pocas horas, cuando por alguna condición del paciente debemos demorar por poco tiempo una cirugía resolutiva de la hidrocefalia. Y en esta imagen observamos la preparación más frecuente y habitual en cuanto a la posición de nuestro paciente para la colocación de un sistema de derivación. Se debe realizar una antisepsia de todo el área de piel que va a ser motivo de trabajo.
desde la situación craneal en la que realizaremos una incisión y un trépano para introducir el catéter, y la piel por debajo de la cual conduciremos una guía de metal para luego, a través de este túnel, pasar el catéter con auxilio de una sutura. Y también la piel del abdomen, donde realizaremos una incisión hasta llegar al peritoneo y conducir el catéter hacia esta cavidad donde el líquido deberá ser absorbido. Y en esta imagen podemos apreciar cómo introducimos la guía de metal subcutáneamente desde la herida craneal hasta la herida abdominal para utilizar este túnel para pasar el catéter del sistema de derivación. Aquí uno de los ejemplos de causa de disfunción del sistema ventricular cuando el catéter distal, perdón, en lugar de entrar a la cavidad peritoneal, se queda por arriba del peritoneo, en la grasa preperitoneal, y esto condiciona una disfunción de la válvula porque el líquido no se distribuye de manera uniforme en el espacio peritoneal, o ni siquiera llega a él, se queda en la grasa peritoneal, condicionando una falla en la absorción. Bueno, y esta fue la plática referente a hidrocefalia. Les mandaré el medio para poder resolver las preguntas y dudas. Muchísimas gracias.